Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para este video estaremos hablando detalladamente sobre las perks. Aquí abordaremos las preguntas de qué son, cómo se obtienen y cuáles son las más útiles. De paso aprovecho y les muestro las que yo tengo. Primero empecemos hablando sobre qué son las perks. Estas son medallas que nos otorgarán ciertas ventajas para nuestro personaje a partir del nivel 10. Están categorizadas en 3 niveles. Las básicas, que son las de bronce, las cuales nos darán pequeños beneficios. Las intermedias, que son las de plata, estas te darán un beneficio a costa de otro atributo. Y luego tenemos las avanzadas, que son las doradas, las más difíciles de conseguir, pero que traen las mejores ventajas. Los tipos de perks se irán desbloqueando al ir subiendo de nivel a nuestro personaje. Si quieres saber un poco más sobre esto, te dejaré un comentario fijado con el link de la wiki, ¿listo? Los jugadores no premium solo podrán elegir una de 3 medallas, mientras que los jugadores premium podrán elegir una de 5. Existe un total de 188 perks, de las cuales solamente podremos seleccionar 91. Muchas de ellas son útiles, mientras que otras no tanto. Saber elegir resulta ser algo complejo si desconoces sus mecánicas, o si aún no tienes muy claro a lo que realmente te enfocarás para sacarle el mayor provecho. Si no nos gusta una o de pronto ya vemos que no es tan útil, tenemos la oportunidad de cambiarlas por otras, a cambio de 30 chapas. Si de pronto llegas a restablecer una que tiene un nivel acumulativo, esta quedará en el nivel anterior. En lo personal no me gustan las perks de alcohólico ni la de fumador, pues estas te vuelven esclavos de estar consumiendo uno de esos ítems por día. Y la verdad nunca me llamó la atención esta mecánica, y más que ventaja yo la veía como una desventaja, así que por eso nunca me incliné por ella. No podemos olvidar que desde hace algunas actualizaciones las recetas de comida nos están otorgando perks temporales que resultan ser muy útiles para cualquier tipo de contenido. Algunas nos sirven para combate, otras para creación y unas más para lootear. Por aquí arriba te voy a dejar un video con todas las recetas de comida. La perk de dieta crudívora puede llegar a ser excelente para jugadores nuevos. Es cierto que reduce el límite de salud a 50 puntos, pero si consumes una Briocarb o alguna otra medicina, compensarás esto. La recomiendo porque esta perk te ayudará a comer varias cosas sin la probabilidad de enfermarte. Lo mismo pasa con la visión nocturna. Para jugadores nuevos y que aún no tienen muchos recursos para linternas o pilas, es una perk muy acertada. En mis inicios del juego yo usé este par durante mucho tiempo, aunque no estaban tan nerfeadas como hoy en día obviamente, pero igual siguen siendo de mucha ayuda para los nuevos. Las que realmente recomiendo buscar y seleccionar al nivel máximo son las de puntos de acción, toque mágico, carnicero, armadillo, durabilidad del arma y de la armadura, bien alimentado, y de ahí en adelante las que consideres necesarias para tu modo de juego. Puedes tener como referencia la lista que te acabo de mostrar. Podemos llegar a hacer combinaciones letales si nos centramos en subir al máximo un tipo de arma, como por ejemplo lo tengo yo. He maximizado el daño del rifle y de la ametralladora, acompañándola de otros bonos de daño como lo es la perk de francotirador, nadie se va, lluvia de plomo, y no solo eso, sino que al ser un nivel avanzado te van a salir enemigos de categoría mutantes y humanos, muy fuertes y resistentes, pero por eso yo he cambiado algunas de mis perks y he seleccionado el daño para ellos, convirtiendo a mi personaje en una máquina letal. La única excepción de daño maximizado que no tengo es la de la pistola, pero con Vengador, doble empuñadura y verdugo para mí es más que suficiente. La perk de fuego amigo nos permitirá explotar cualquier cosa al lado de nosotros y no nos afectará, tampoco a nuestra mascota. Algo curioso de esto es que anteriormente podíamos lanzar granadas o cohetes en la misma casilla en la que se encontraba el personaje. Hoy en día ya toca a los costaditos. Y ya que hablamos de esto, también es pertinente mencionar que la perk de artillero, la que te quitaba un punto de acción al usar los lanzacohetes, fue eliminada. Hablemos un poco sobre la perk de buena estrella. Esta medalla es crucial y deberían tenerla todos.
pues esta te va a otorgar la oportunidad de sobrevivir cuando tu contador de salud llegue a un punto, volviéndote invulnerable solamente durante ese turno. Es decir que todos los daños que recibas en ese mismo activará la buena estrella. Es muy buena, útil y recomendable al 100% de elegir, ¿listo? Este conjunto de perks que yo tengo considero que está equilibrado. Quizás haya una que otra por ahí que pues toque cambiar, como por ejemplo la de alcance de granadas. Yo casi no suelo usar este tipo de armas, pero quiero esperar si de pronto en las futuras actualizaciones llegan otros de este tipo. En síntesis, elige con sabiduría una buena lista de perks. Dependiendo del arma que más uses y te guste, súbela al máximo. Pero las que sí deberías considerar son las perks que sirven para cazar, para farmear los restos de animales, las plantas, para la creación y lo más importante, para el daño y la resolución de los combates. En ocasiones no tendremos tanta fortuna y tendremos que conformarnos con algunas perks que no queremos. Trata de seleccionar la que más se ajusta al momento y después, si quieres, la cambias. Por aquí arriba te dejaré un video con las combinaciones de perks que puedes llegar a hacer. Y eso vendría siendo todo el momento, chicos. ¿Qué te pareció todo esto? ¿Cuáles son tus perks favoritas? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.